En el futuro el mundo se va al carajo y las personas tienen que aprender a sobrevivir. Todo empieza con un tipo buscando objetos que le sirvan y en el piso hay una persona sin vida. Al parecer el mundo se fue al diablo, ya que alrededor se escuchan disparos y varias explosiones, además de sirenas. Incluso se puede ver una gran cantidad de humo. Paul, que así es como se llama, sigue adelante sin importar lo que suceda. Más adelante podemos ver algunos proyectiles y también humo negro. Paul se detiene a ver la ciudad, pero por tanto, humo y destrucción apenas se puede notar. Más tarde llega hasta su refugio. En ese lugar hay 2 bebés, y aunque Paul está cansado, esos pequeños son su motivación para seguir con vida. 15 años después, Paul se volvió más viejo, y sus hijos ya crecieron. Su hijo más inteligente se llama Joseph, y el que está corriendo se llama Thomas. Como está por anochecer, irá a buscarlo. En ese momento aparece su hijo egoísta, diciendo que se le hizo tarde. Al instante cierran todo para que los monstruos no entren. Thomas llegó tarde porque estaba ayudando en la granja del señor Rose. Joseph lo molesta y lo llama egoísta, y cuando están peleando su padre los detiene. Más tarde, Paul revisa que esos monstruos no estén cerca. El perro llamado Rocco les avisa que llegaron esas criaturas. Empiezan a golpear la puerta y cuando parece que se han ido, y tras golpear una vez más, al fin se van. En la mañana, Paul ve rasguños en la puerta. Su hijo Thomas está desesperado por ir a la granja del señor Rose. Paul le da permiso de ir, mientras Joseph piensa cómo atrapar a esos monstruos. Además, intentó reparar ese vehículo. Su padre logra hacerlo funcionar, luego le enseña cómo funciona ese vehículo. Thomas quiere irse a la granja, pero Paul le dice que las ventanas necesitan ser reforzadas y que vaya con su hermano a traer refacciones. Thomas se queja por tener que ayudar a Joseph. Joseph le dice que no necesita su ayuda, entonces egoístamente se va a la granja del señor Rose. Corre a toda velocidad y llega hasta esa granja. La señora Rose y el señor Rose le dan la bienvenida, aunque más que ayudar, a Thomas le gusta ver a Charlotte, la hija de los Rose. Al mismo tiempo Joseph llega al lugar donde hay refacciones, se distrae un poco con una imagen y luego ve el hoyo de esos monstruos. De ahí salen un montón de cucarachas voladoras que no lo dejan tranquilo. Mientras Thomas y Charlotte juegan al juego del apocalipsis, en menos de 10 segundos ella explica que un insecto infectó a muchas personas con su mordida. Estas personas murieron y las máquinas tomaron el control del mundo. Thomas dice que una neblina púrpura apareció de la nada y las personas que la respiraron se convirtieron en una especie de hombres lobo que escapó al bosque. Después se da cuenta que ya va a anochecer. Charlotte no quiere que se vaya, pero al final Thomas se va a toda velocidad, aunque por estar tan apurado se resbala y termina cayéndose. Joseph llega al lugar acordado y no ve a su hermano, piensa que ya se fue, pero su padre le explica que no ha llegado. Por eso le encarga que en su ausencia cuide la casa, y en compañía de Rocco va a buscar a Thomas. En ese instante Thomas despierta y ve un agujero, o sea el agujero de esos monstruos. También ve que será difícil salir de ese lugar, mientras Paul y Rocco lo están buscando. Thomas intenta ver en la oscuridad, encendiendo un extraño encendedor, pero en eso logra ver a uno de esos monstruos. Podemos ver cómo es ese aterrador monstruo. Paul y Rocco escucharon ese ruido. Thomas se asusta y con una navaja ataca al monstruo, pero de arriba otro monstruo lo agarra. Por suerte llega Paul y se madrea a ese extraño engendro. De alguna manera logra llegar hasta donde su hijo, aunque lo difícil es salir. Al mismo tiempo, Joseph se durmió de tanto esperar. En ese instante, aparece uno de esos engendros e introduce una de sus extremidades muy lentamente y como Wolverine, hace crecer una de sus garras y cuando ya está cerca de Joseph, decide retroceder, pero para poder abrir la puerta, ese es el aterrador rostro que tienen esas criaturas del mal. Entra de inmediato, aunque Joseph lo atrapa con una trampa. Aún con miedo observa lo que atrapó.
Mientras tanto, Paul y Thomas logran ver a uno de esos monstruos. En ese momento el suelo se empieza a abrir. Los monstruos saldrán de ahí en cualquier momento. Por eso Paul coloca un explosivo, o algo parecido, para evitar que salgan, y sin importar qué le suceda lo enciende. A su vez, Joseph nota que ya amaneció, y como esas criaturas no toleran la luz del día, sale en busca de su padre y de su hermano, arrastrándose. Thomas logra salir de ese lugar, y después saca a su padre de ahí. Joseph encuentra a Rocco, y más adelante ve a su padre mal herido. En pocas palabras, estaba hecho mierda. Entre los dos, suben a su padre al vehículo. Poco después llegan hasta su casa. No hay hospitales a donde puedan llevarlo, y tampoco tienen medicinas. Al instante Thomas se da cuenta que atrapó a una de esas cosas. Joseph quiere estudiarlo, pero su hermano quiere matarlo, y de repente se escapa. Después asoma su horrible rostro muy lentamente. En ese momento aparece Rocco, provocando que ese monstruo ataque a Thomas. Por suerte, Joseph logra detenerlo con un palo. Y mientras lo detiene, Thomas aprovecha para darle con un hacha. Luego Joseph estudia la extraña composición de ese engendro. Thomas cree que lo mejor es llevar a su papá a la granja Rose, aunque Joseph cree que no los van a ayudar. Poco después, llegan hasta esa granja, pero ni el señor ni la señora Rose los quieren ayudar. Solo a Thomas le permitirán quedarse, según ellos, porque no tienen suficientes provisiones ni medicinas. Joseph presentía que no los iban a ayudar. What do you want from me? Le dice que no quiere nada de él, pero le echa en cara que es un egoísta que no acepta su culpa y que por su culpa su padre se va a morir. ¡Por tu culpa! ¡Cállate! Thomas se enfurece y casi lo manda al otro mundo, sin reclamarle nada más. Joseph se va con su padre moribundo, mientras su egoísta hermano acepta quedarse, y al rato come sin culpa la comida que le invitaron, y también se come a besos a la hija del señor Rose. ¡Cerdo malagradecido! Aunque en ese momento él aparece y le ordena a Charlotte alejarse de Thomas y respetar esa casa. En el camino, Joseph ve a unas ovejas muy asustadas y presiente que algo malo va a suceder. Al llegar a su casa, como puede baja a su padre, y en vista de que esa noche los monstruos atacarán, se prepara para lo peor, y más tarde, cuando está cerrando todo, nota que esos engendros hicieron un gran hoyo en el piso. Por su parte, Thomas busca medicinas para su padre. Charlotte lo sorprende. Él le explica que su padre va a morir. Charlotte se apiada y le entrega un frasco, pero uno de los trabajadores de esa granja los escucha. Por eso, cuando se está yendo lo detiene. No tan rápido. Lo acusa de ser un ratero y no lo deja ir. Después, junto a otros trabajadores de esa granja, lo matarán por robarse cosas ajenas. Por suerte, algo hace que falle el tiro y se lo llevan. En el suelo hay un gran agujero. Los monstruos tienen planeado atacar. El señor y la señora Rose notan que algo extraño está pasando, y cuando menos lo esperaban, un monstruo ataca al señor Rose y también ataca a la señora Rose. Su esposo lo entretiene mientras ella logra salir del cuarto. Desgraciadamente aparecen más de esos engendros y la vuelven a atacar. Uno de ellos hace un extraño ruido. Luego suelta un líquido y abre una extraña boca, o no sé qué sea eso. Charlotte piensa que todo ha terminado y sale de su habitación, solo para ver a ese monstruo sin vida y darse cuenta que antes de caer, devoró a su madre. Aunque al parecer solo estaba descansando. Mientras tanto, los trabajadores de la granja, uno por uno, son llevados por esas cosas aterradoras. Creo que es su castigo por ser tan malvados. Otros dos van afuera y ven a un montón de esos monstruos rodando en grupo. Thomas logra liberarse, pero en ese momento un engendro lo quiere devorar. Por suerte, Charlotte lo salva de terminar como su mamá. Y como todos están muertos, irán a refugiarse donde están Joseph y Paul. Mientras tanto, Joseph tapó el hoyo con algunas cosas. En ese instante, llegan Thomas y Charlotte. Thomas se disculpa por haber sido muy egoísta. Joseph le dice que no hay bronca. En ese momento despierta su padre Paul, diciendo que tienen que luchar por sobrevivir. El plan de Joseph es llevar gasolina y algunos explosivos para exterminar a esos monstruos cuando lleguen. Mientras alista los explosivos y echa la gasolina, Thomas y Charlotte vigilan el agujero que hay abajo. Los monstruos ya están ahí. A su vez, Joseph pone en marcha su plan.
vemos a uno de esos engendros entrar por la chimenea, y en donde Charlotte y Thomas hay más de esas cosas. Thomas ve entrar a uno, le da con un cuchillo, pero la criatura no se deja vencer. El que entró por la chimenea también aparece. Charlotte lo extermina, y Tom se deshace del otro con su cuchillo. Rápidamente van a refugiarse al piso de arriba, y en ese momento, Paul se levanta al estilo Terminator. Su misión es exterminar a esos monstruos y mantener a salvo a Thomas y a Joseph Connor. Al cuarto en el que se estaba recuperando su padre, llevan un viejo refrigerador. La trampa de Joseph está por activarse. Al mismo tiempo, esas cosas llegan hasta el segundo piso. Uno de ellos se empieza a acercar, pero Paul lo hace retroceder con un bat. Como puede, los intenta detener, y cuando está en problemas, sus hijos lo ayudan a exterminarlo, y al ver que ya pueden valerse por sí mismos, se siente muy orgulloso. Por eso los deja encerrados en esa habitación. Su misión ya terminó. Lo único que le queda es morir con honor. Joseph es el que más quería a su papá. En ese momento su trampa se empieza a activar. Paul recuerda el día en el que prometió cuidar de esos bebés que ahora ya son adultos. En ese momento los monstruos entran y Paul se va con ellos. En el refrigerador, los demás sienten el impacto de la explosión. Después, salen lo más rápido posible, y por más que buscan a su padre, no lo encuentran. Al ver que esos monstruos siguen vivos, escapan a toda velocidad. Aún quemándose esas cosas, se reúnen inmediatamente. Los alcanzan envueltos en llamas. Charlotte les dispara. Al final les arroja el arma con todas las balas, y al fin esas criaturas dejan de seguirlos. Al amanecer vuelven a sus casas por sus padres, y más adelante los entierran en el mismo lugar, y después de llorar y llorar, deciden ir a las demás granjas cercanas. Quizá haya gente que sobrevivió al ataque de esas cosas, y así, con Rocco y los demás yéndose termina la película.